Para la mañana de hoy quiero darle como un síntesis de la imagen de Dios. Eso es lo que quiero compartir hoy. Quiero hablar de la imagen de Dios y secundariamente cómo nos afecta esta imagen a nosotros. Entonces quiero hablar de la imagen de Dios y cómo nos afecta secundariamente a nosotros. Quiero basar este punto en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y todo lo que quiero que recuerde de Génesis 1, 26 es que Dios tiene una imagen eterna. Siempre estuvo con Él esta imagen. Quizás una definición de la palabra imagen y semejanza acá son sinónimos, esas dos palabras son sinónimos, pero la imagen es como la sombra de Dios, una especie de retrato, aunque Él no tiene figura humana. Y en Hebreos 6, 18 y Santiago 1, 17 quiero justificar el concepto que la imagen de Dios es inmutable. La imagen de Dios es inmutable, es decir, nunca cambia. Por toda la eternidad siempre será la misma imagen. Entonces las dos citas de Hebreos y Santiago es para justificar este concepto. Nunca la imagen de Dios cambia. Él nunca piensa algo distinto a lo que Él es. Conserva esta idea. Y en Génesis 1:26 quiero mencionar los tres aspectos que incluye la imagen de Dios. Hay quizás más aspectos, pero esto es lo general y nos ayuda para tener un síntesis cuando hablamos de imagen. La imagen de Dios incluye su aspecto intelectual. El intelecto de Dios incluye la voluntad de Dios y las emociones. Estas tres cosas: el intelecto, la voluntad y las emociones. Cuando hablamos de la imagen de Dios, entonces no estamos hablando de una figura física. Quizás pudiéramos deducir que la imagen de Cristo ha sido eterna como hombre físicamente, pero no queremos insinuar esto. Más bien nos enfocamos en su aspecto espiritual. Entonces una imagen intelectual, de voluntad y emociones. Y Isaías 14:14, para entender que Dios no hizo a los ángeles a su imagen y semejanza. Para concluir hasta aquí este primer aspecto, nosotros los humanos somos seres especiales. Dios nos asignó la imagen que tenemos hoy y no se la asignó a los ángeles. Quizá esto explica por qué Satanás quería ser semejante al Altísimo, porque él no recibió, al igual que el resto de ángeles, recibieron la imagen de Dios. Entonces somos los únicos seres que somos con imagen asignada. Escuche bien, nuestra imagen no fue creada, fue asignada. ¿Qué significa? Que la imagen no comenzó a existir con nuestra vida, ya existió antes. Lo que ocurre es que Dios la asignó a nosotros, y por haberla asignado a nosotros, la imagen tiene algunas características y tiene responsabilidades. Ser a imagen de Dios implica que tenemos características de Él y también implica que tenemos responsabilidades asignadas. Por ser seres inteligentes, Dios nos asigna responsabilidades. Ahora paso a un segundo aspecto. Quiero hablar de la imagen de nosotros, la imagen de los hombres, basado también en Génesis 1, 26 y 27. Ya conocen en qué nos parecemos a Dios, en que somos seres inteligentes, tenemos una voluntad y tenemos emociones. Y el plan de Dios es que uno piense como Él, decida como Él y experimente lo que Él experimenta.
Ese es el plan, al asignarnos la imagen del qué busca Dios con eso, que yo tenga la experiencia que Él tiene emocionalmente, sentimentalmente, y que yo aprenda a decidir como Él. Ese es el propósito de la imagen. Entonces tenemos esos mismos tres aspectos. Segunda de Corintios 3:18, la imagen nuestra es tan eterna como Dios, en el sentido que nunca va a desaparecer. La imagen que Él nos asignó se queda por toda la eternidad con nosotros. Nunca Dios la ha quitado. Entonces estoy diciendo que nuestra imagen es eterna, así como tenemos vida eterna, tenemos una imagen eterna. Ya dije que en Génesis 1:26 y quizás Génesis 5:1, que no fue creada, fue asignada. Y en 1 Corintios 15:49 hay dos conceptos en ese versículo. Dice que tenemos una imagen celestial y otra terrenal. Explico esto. A partir del pecado del hombre, cuando Adán y Eva pecó, Dios, en lugar de suspender la imagen de Él en nosotros, permitió que entrase una imagen pecaminosa. Y relaciono esto con Génesis capítulo 3, versículo 6. Recuerdan que la serpiente, hablando con Eva, le dice: sino que sabe Dios que el día que comieres de esa fruta, seréis como. Y Él le insinuó: te doy otra imagen superior quizás a la que tiene, o mejor. Quizás Dios te negó algunas cosas y entonces te doy otra imagen. Y Él le ofreció una imagen paralela a la imagen de Dios. Y esto es lo que hizo. Por eso en Génesis capítulo 5 va a encontrar que el hombre también es a imagen del hombre. Es decir, ahora tenemos dos imágenes. Tenemos la imagen de Dios y tenemos la imagen del hombre, es decir, una imagen pecaminosa. Entonces somos seres con dos imágenes. Pero en Génesis 9:6 y Santiago 3:9, esta imagen que nosotros tenemos hoy se expresa por la conducta. La imagen asignada de Dios en nosotros se expresa a través de la conducta. Y la imagen pecaminosa que heredamos por causa del pecado también se expresa a través de la conducta. Ambas imágenes se expresan a través de la conducta. Voy con otro punto en Génesis 1:26 y 1 Corintios 11:7. Con esos dos textos quiero llevarle a la siguiente conclusión: el pecado no elimina la imagen. Aunque Adán pecó, no eliminó la imagen de Dios en él. Entonces el hombre sigue siendo a imagen de Dios. Y doy comentarios acá. Mire, ahí fuera de la iglesia, personas que no son convertidas a Cristo todavía. Ellos tienen las mismas características de nosotros en este sentido. Ellos también tienen intelecto. El mundo tiene su propia sabiduría y sale de su inteligencia. Ellos conservan el intelecto. También deciden como nosotros. Y también tienen emociones placenteras y desagradables como nosotros. ¿En qué nos diferenciamos en esto? En nada. Ellos tienen la misma experiencia que tenemos nosotros. La inteligencia, voluntad y emociones, en el caso de ellos, es promovida por su naturaleza pecaminosa. En el caso de nosotros como iglesia, debiera ser promovida siempre por Dios y su palabra. Esa es la diferencia. Entonces la imagen siempre va a salir, pero sale de dos fuentes: de la fuente pecaminosa y de la fuente divina.
Entonces, con este versículo de Génesis 3:5 y quizás el versículo 22, concluyo diciendo que el pecado asignó una segunda imagen. Esto a manera de síntesis de la imagen. Basado en esto, quiero comenzar entonces a decir cómo podemos beneficiarnos de la imagen de Dios. Y voy a darle unas 9 sugerencias. Mire, la imagen de Dios es para que uno sea sano en el modo de pensar, para que uno no sea un ser acomplejado, inferior, para que uno no se sienta menos que nadie, para que uno distinga realmente el valor que Dios nos ha dado. Para eso la imagen. O sea, lo que Dios quiere es que mi forma de pensar sea digna, sea sabia, que yo no tenga por qué agachar la cabeza frente a ningún humano, no importa quién es, e incluso para que yo no esté con miedo frente a Dios por lo que Él piensa de mí. No importa cuál intimidad tiene usted, debe saber lo que Dios piensa de usted. No daré esto hoy, pero quiero darle una plataforma sana. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar 9 palabras diferentes del Nuevo Testamento. Creo que son 9 que tengo. Sí, tengo 9. Y le daré la traducción, el versículo, y una sola frase sacada o del término o del contexto. Esa es la estrategia que estoy usando. Voy a darle la cita, cómo se tradujo y un concepto extraído del término original o del contexto de la palabra. Y quiero que quede con una sola frase ahí en sus apuntes, en sus comentarios, para que guarde estas 9 ideas y siga esa línea, siga esa ruta, no tiene por qué extraviarse. La número 1, basado en Lucas 16:13, donde dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque estimará al uno, el verbo estimar o valorar, y menospreciará al otro. Entonces el verbo estimar acá en Lucas 16:13, y la frase que quiero que conserve es esta: no cambie el valor que Dios tiene de una persona. No cambie el valor que Dios asigna a una persona. Así como no lo cambia de otro, tampoco lo cambia de usted. Y una ilustración para que entienda el concepto. ¿Sabe qué piensa Dios de la iglesia? ¿Sabe lo que Dios piensa de un creyente? 24 horas al día, a pesar de nosotros. ¿Sabe lo que piensa? Que somos santos y somos justos y somos fieles. Nosotros flaqueamos en esto. Cuando pecamos y cuando hacemos alguna cosa que es contraria a Dios, pensamos que en ese momento Dios nos ha quitado el título. Dios no es así. Dios sigue pensando, es justo, es fiel, es obediente, es verdadero, es sagrado. Así piensa Dios. Y si pudiéramos llegar a ese nivel de pensar de la iglesia así y de nosotros, seríamos más estables en nuestra vida cristiana, y ojalá que lo logremos. Cuando piensan y actúan, estoy en el mismo versículo, cada vez que ustedes piensen y hagan algo, solamente ustedes están autorrevelándose en dónde están sus prioridades. Fíjese, de ahora en adelante, cada vez que usted esté pensando, cuando esté pensando, sepa que lo que está pensando es lo que es prioridad para usted, y lo que haga es lo que es prioridad para usted. Esas 2 cosas le revelarán su imagen interna, y socialmente también se puede revelar esto. Segunda cita, Hebreos 3:3. Está comparando a Moisés con
Cristo y dice que es de mayor gloria que Moisés, es estimado digno. La palabra es estimado digno. Le doy el comentario. Es estimado digno, la palabra clave acá, la traducción. Y él comparó dos glorias, la gloria de Moisés con la gloria de Cristo. Es decir, Moisés tiene una gloria y Cristo tiene una gloria, pero la gloria de Cristo es mayor que la gloria de Moisés. Ahora quiero que aprenda esto. Si yo les pregunto si ya somos gloriosos, la respuesta es sí. ¿Cuál creyente no es glorioso? Todos los creyentes son gloriosos. Voy a darle un sinónimo de la palabra glorioso. La palabra glorioso, un sinónimo de este término, es famoso. La gloria no es más que la extensión de la persona, de la personalidad. Es decir, él está diciendo, Moisés es famoso, Cristo es más famoso y todos los creyentes son famosos. Explico el concepto. La fama, mire, es lo que se desborda de usted. Son como extensiones de las cualidades, de la inteligencia, de sus actos. Esa es la fama. Todos los creyentes, por pertenecer al cuerpo de Cristo, somos famosos. Usted no conoce una cabeza famosa sin el cuerpo famoso. Cuando decimos que la cabeza es famosa, incluye todo. El cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos esta fama compartida de Él hacia nosotros. Y lo que quiero evitar es lo siguiente. Mire, algunos creyentes que no conciben esto como una verdad, entonces se ponen a hacer cositas por ahí. Se ponen a hacer lo que no deben, a tratar de hacer espectáculo para lograr una fama paralela a la que ya fue asignada. ¿Qué es mi sugerencia? Mire, no haga nada. No haga absolutamente nada para ganar la fama. Ya se la dio Dios. ¿Por qué está buscando crear otra fama? Y si está buscando crear otra fama, usted tiene esa mentalidad que tiene Satanás, que quiero ser semejante al Altísimo con otra fama distinta a la que ya estaba asignada, y Adán y Eva cayeron. De la misma manera, un creyente que busca hacer cosas para generarse fama o autofama cae en la misma trampa. Mi sugerencia es no lo haga. Tercer versículo, 1 Tesalonicenses 5:13. Los tengáis en mucha estima, es la frase. Los tengáis en mucha estima. Y está hablando en el contexto de los que trabajan. Haga lo siguiente. Mire, reconozca la gente que trabaja en el Señor. Admita ante Dios cuáles son las personas que trabajan para el Señor y admita ese trabajo de ellos. Y lo hacen para el Señor. Eso es todo lo del texto. Secularmente también se hace, se admite. Hombre, si alguien trabaja, admita que esa persona es trabajadora. Y eso es lo que nos sugiere el texto. Que tengan de mucho valor a la gente que trabaja. Y sabemos que hay gente que se desgasta tremendamente en el trabajo. Siguiente cita, Filipenses 2:29. La frase es en estima, Filipenses 2:29. Dice, tener en estima a los que son como Él. Eso dice la frase. Y en el contexto habla de lo siguiente. Mire, hay personas que suplen nuestras necesidades. Valore esa gente. Hay personas que suplen lo que usted no tiene. Valórelos. Así piensa Dios, que hay que valorar a las personas que suplen lo que nosotros no tenemos. Siguiente, Romanos 16:7. Dice, son muy estimados entre los apóstoles.
son muy estimados entre los apóstoles. Romanos 16:7 está hablando de unas personas que están acá en el contexto. Hicieron dos cosas ellos. En ese versículo hicieron dos cosas. Una, suplieron las necesidades. Y dos, se expusieron físicamente por otro. Hay creyentes que suplen las necesidades nuestras y están disponibles a exponer sus vidas por uno. Hay creyentes que están dispuestos a morir por otro creyente y no sabemos quién es. Quizás hasta que llegue el momento, valore eso. Valore las personas que se entregan por usted. Eso es correcto, eso es bueno. Siguiente, Hechos 17:29. Hechos 17:29. La palabra traducida ahí es imaginación. Se usa en sentido negativo de no hacerle imagen a Dios. Ya conoce que la palabra imagen e imaginación son sinónimos de la misma raíz. Y un concepto para acá. Dios piensa continuamente, eternamente. Eso es lo que hace Dios. Y los humanos, desde que Dios los creó, pensarán continuamente por toda la eternidad a la misma manera de Dios. Las 24 horas nosotros estamos pensando, día y noche pensamos. En la noche mientras dormimos no somos conscientes de lo que pensamos, de vez en cuando sí recordamos el día siguiente lo que soñamos, de vez en cuando no, pero los pensamientos no se detienen, son continuos y serán eternos nuestros pensamientos, así como son los pensamientos de Dios. Entonces reconozca que los pensamientos son continuos y eternos. Siguiente, 1 Corintios 7:23. La palabra traducida es precio. Fuiste comprado por precio. Concepto básico. Fuimos comprados por Cristo, así que tenemos algún valor. Y no sabemos por cantidad qué será. No sabemos. Solamente reconocemos que Cristo pagó un valor por el creyente. ¿De cuánto? ¿Quién sabe? La respuesta general es que costó la sangre de Él o su alma, cosas así, pero no, más de eso no sabemos. Y penúltimo, 2 Corintios 3:18, se tradujo imagen. 2 Corintios 3:18 se tradujo imagen. El texto dice que somos transformados de gloria en una misma imagen. Dos ideas. Nunca los pensamientos de nosotros son estáticos. Quizás no somos conscientes. Mire, cuando llegó aquí, usted tenía algunos pensamientos. Y por seguro ya han cambiado algunos, pero no es consciente. La imagen es así. El texto dice que somos transformados de gloria en gloria y está hablando en el contexto de las eternidades futuras. Nunca seremos personas estáticas, siempre seremos personas cambiantes, más amplias cada vez, conoceremos más de Dios, de toda su infinitud, vamos a saber más y más. Pero nunca habrá un momento cuando logremos saberlo todo. En ese sentido, nuestros pensamientos van a estar cambiando eternamente. Hay algunas necedades que uno escucha de vez en cuando. Voy a mencionar algunas. Hay personas que dicen, yo soy así. Y echa dos mentiras en eso. Una persona que dice que yo soy así, ha mentido dos veces. Les voy a decir por qué. Vamos a tomar el lado negativo. Tomemos el hombre viejo.
Les pregunto, ¿el hombre viejo que llegó aquí está igual que cuando llegó o ya está peor? Entonces usted no es así, usted era así, ya no es así, y en el futuro tampoco será así como es ahora. ¿Por qué? ¿Qué le va a ocurrir al hombre viejo? Dentro de una hora su hombre viejo estará más deteriorado y usted no podrá hacer nada. Entonces no me diga que es así. Vayamos a lo positivo ahora. Si yo le digo que el hombre nuevo que llegó aquí está igual, es otra mentira, porque no son las mismas personas que llegaron. Ya tiene otra forma de pensar, unos 10, 15, 20 minutos después, ya es diferente. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre nuevo se va renovando día tras día. Entonces no diga que es así, porque de veras no es así. Y en 1 Corintios 15:10 hay un texto que justifica esta idea. Pablo, cuando le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y usó presente eterno. Es decir, él será para Dios eternamente lo que es ahora. No seré distinto para Dios, seré la misma persona, solamente que más amplia, más madura. Regreso. ¿Dónde estamos? 2 Corintios 3:18. Entonces la frase clave es: reconozca que la imagen de Cristo seguirá expresándose a través de usted eternamente. Su imagen será continua, va a seguir expresándose. Y última cita, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Habla de Cristo como la imagen. Ese versículo dice que Cristo es la imagen de Dios. Y la frase, si nos gusta o no, somos representantes de Dios. ¿Quién representa a Dios aquí en la tierra? La iglesia. Nosotros somos representantes de Dios.